Mi familia es de La Habana. La casa de mi abuela en Cuba tenía menos de la mitad de las cosas que mi casa en Miami y era 3 veces más hermosa para vivir. Me tomó 50 años y una carrera completa como editora entender finalmente por qué. Pasé toda mi vida adulta comprando los contenedores correctos, leyendo los libros de moda, tratando de organizar mi casa con los métodos americanos, cuando lo que secretamente quería, lo que mi alma recordaba, era un hogar cubano. Son 2 metas completamente diferentes. Una busca controlar las cosas, la otra busca hacer espacio para la vida. Y yo las confundí durante 5 décadas. 5 décadas sintiendo que algo estaba mal conmigo, no con el método que estaba usando. El olor del café de mi abuela llenaba toda la casa. No había cajones llenos de cosas que quizás usaría. Déjeme preguntarle algo y sea honesta con usted misma. ¿Su casa está organizada a veces? Sí, pero ¿usted de verdad ama su casa? Solo dígame sí o no en los comentarios. A los 76 años fui a San Juan y vi lo que siempre había visto en las casas de mi familia, pero esta vez, por primera vez, lo entendí. Fue como si un velo se levantara de mis ojos. Regresé a casa, a Miami, miré el trabajo de toda una vida, las posesiones acumuladas de 2 culturas, y durante los siguientes 4 años no organicé nada. Hice lo que mejor sabía hacer, lo que había hecho por 40 años en mi profesión. Edité. En este video voy a compartir el secreto de familia que no tiene nada que ver con doblar la ropa de una manera específica o comprar más cajas de plástico transparente. Tiene todo que ver con hacer una sola pregunta antes de tocar cualquier objeto, una pregunta que lo cambia todo. Esa pregunta me liberó de la tiranía de mis propias cosas y me permitió, finalmente, a mis 80 años, sentirme en casa dentro de mi propia casa. Y es mucho más simple de lo que se imagina. La epifanía no llegó con un trueno, sino con el aroma del café colado en el apartamento de mi prima Isabel en el viejo San Juan. Tenía yo 76 años. Recuerdo el aire salado que entraba por el balcón, el zumbido de la ciudad abajo y la paz que había en esa pequeña sala. Sus muebles no combinaban, pero contaban una historia. Cada objeto parecía respirar. Y en medio de esa calma le confesé mi propia guerra. Le hablé de los contenedores apilados en mi garaje en Miami, del closet de mi oficina que ya no cerraba, de la sensación constante de estar sofocada por mi propio éxito, por mis propias cosas. Sentía un peso físico en mis hombros, una fatiga que no venía de la edad, sino del desorden. Le conté de mi último intento, un sistema de colores que me había costado una fortuna y que había abandonado en 3 semanas. La miré, esperando un consejo, otro método, y solo le dije, no sé qué más hacer, Isa. Siento que mi casa me está ganando la batalla. Isabel no me ofreció un método.
Se quedó mirándome por un momento, sus ojos llenos de una curiosidad genuina, no de lástima. Levantó su tacita de café, el vapor dibujando un remolino en el aire, y dijo, con esa voz suave pero firme que siempre tuvo: «Pero Elena, una casa no es para guardar tus cosas, es para vivir tu vida. No se deben confundir las dos funciones». La frase no fue un consejo, fue una llave. Sentí un calor que me subió desde el pecho hasta el rostro. De repente, mis 40 años como editora pasaron frente a mí como un relámpago. 40 años quitando lo innecesario para revelar una historia clara. Y mi propia casa. Mi casa era un manuscrito sin editar, lleno de notas al pie, de capítulos redundantes, de borradores olvidados. No era un hogar, era un archivo. Un depósito para la mujer que fui, no un espacio para la mujer que soy. La ironía fue tan aguda que me dolió. No había perdido la batalla contra el desorden. Había perdido de vista el propósito de tener un hogar. Mi prima Isabel, a sus 74 años, tenía la elegancia de una profesora de literatura que ha pasado su vida entre palabras y realidades. Mientras yo me ahogaba en mi confesión, ella no solo escuchaba. Sus manos, siempre en un movimiento lento y deliberado, parecían conversar con su propio hogar. Recuerdo cómo sus dedos trazaron el borde de un pequeño jarrón de cerámica en la mesa, no como si lo estuviera inspeccionando, sino como si lo estuviera saludando, reconociendo su presencia. Luego, su palma se posó sobre la madera de la mesa, sintiendo el grano, la historia. Era un gesto inconsciente, un diálogo silencioso. En ese momento entendí que para ella, las cosas no eran posesiones, eran compañeras de vida. Su casa no era un decorado, era un elenco de personajes que contribuían a la historia que ella vivía cada día. Y la mía era solo un archivo. Regresé de San Juan, crucé el umbral de mi propia casa en Miami y por primera vez en 50 años no vi un desastre que necesitaba ser conquistado con más cajas y mejores sistemas. Vi un manuscrito, un borrador largo, denso, lleno de capítulos que ya no contaban la verdad sobre quién era yo. En ese preciso instante, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Guardé los libros sobre organización en la caja más lejana del garaje. Puse a un lado las listas, las etiquetas y la culpa. Durante los siguientes 4 años, no me dediqué a limpiar ni a ordenar en el sentido tradicional. Hice lo único que sabía hacer con absoluta certeza después de una vida de trabajo. Me senté con mi propio hogar y comencé el largo y lento proceso de editar. No para alcanzar la perfección de una revista, sino para encontrar la claridad de una buena historia. Para hacer espacio, no para las cosas, sino para la vida que aún me quedaba por vivir. El primer hábito no fue un hábito, fue un terremoto. Empezó el día que volví de San Juan, parada en medio de mi sala. La vi con ojos nuevos
y el aire se me hizo espeso, pesado con el murmullo de 1000 objetos que pedían mi atención. Mi primer instinto, el de 50 años de entrenamiento, fue preguntar: ¿de qué me puedo deshacer? Era una pregunta que nacía del pánico, de la necesidad de restar, de quitarme un peso de encima. Pero me detuve. Recordé la voz de Isabel. Forcé a mis pulmones a llenarse de aire y pregunté en un susurro a la habitación vacía: Elena, ¿qué vida quieres vivir aquí? No sentí una revelación mágica, sino un cambio físico. La tensión en mis hombros, esa que llevaba como un abrigo permanente, se aflojó un poco. No moví un solo objeto ese día, pero todo había cambiado de lugar. La pregunta con la que empiezas determina cada elección que viene después. Entonces vino el segundo paso, esta vez con mis manos. Comencé con la biblioteca de la sala, un muro de libros que no había tocado en años. Sacaba un libro, sentía el peso en mis manos, el olor a papel viejo. El viejo hábito me gritaba: «Lo necesitas, es un clásico, te costó dinero». Pero la nueva pregunta me obligaba a un criterio distinto. Sostenía el libro y le preguntaba en voz alta: ¿tú contribuyes a la vida que quiero aquí? La vida que yo quería en esa sala era de conversaciones tranquilas, de música, de espacio para pensar. Y ese libro de texto de economía de la universidad, por muy necesario que pareciera, no contribuía. Su presencia solo era un recordatorio de una obligación pasada. El acto de ponerlo en la caja de donaciones se sintió como una exhalación. Piense en su sala ahora mismo. ¿Cuál es una palabra para la experiencia que quiere tener en ella? Calma, creatividad, conexión. Cuénteme en los comentarios. Muchas cosas que creemos necesarias en realidad le restan a la vida que deseamos. La parte más difícil de la edición fue mi propia historia familiar. El comedor estaba dominado por la vajilla de mi madre, un ejército de platos, tazas y soperas incompletas que yo guardaba por un sentido de deber que se sentía como una deuda. Cada vez que abría ese armario, sentía el peso de su memoria, pero también el peso de la culpa por no usarlo, por dejar que se llenara de polvo. Era un monumento al pasado que asfixiaba mi presente. Recordé a Isabel, con un solo cuadro de su abuela en la pared, y entendí. Una tarde, con el corazón en la garganta, saqué todo. Elegí una sola sopera, la más hermosa, la que recordaba en el centro de la mesa en las navidades de mi niñez. La limpié y la puse en la repisa de la chimenea, sola. El resto lo empaqué. En ese momento el comedor dejó de ser un museo y empezó a ser mi comedor. La memoria no está en el volumen de las cosas. Después de lidiar con el peso emocional, me di cuenta de algo más sutil en la casa de Isabel: los espacios vacíos. Había paredes sin cuadros, esquinas sin muebles, repisas con un solo objeto. No eran espacios esperando a ser llenados.
Eran intencionales, respiraban. Eran silencios visuales. Volví a mi casa y vi el ruido. Cada superficie plana era un escenario para un conjunto de objetos pequeños. Mi primer impulso fue reorganizarlos, agruparlos mejor. Pero en vez de eso, probé el silencio. Despejé por completo la mesita de la entrada, dejando solo un pequeño jarrón de cerámica con una flor fresca. El efecto fue inmediato. Mis ojos, al entrar a la casa, ya no saltaban de un objeto a otro en un frenesí. Tenían un lugar donde descansar. Sentí una calma que ninguna cantidad de organización me había dado jamás. El espacio vacío no es un vacío, es un elemento activo que crea paz. El proceso de edición no terminó cuando la última caja salió de mi casa. El verdadero reto comenzó cuando volví a salir al mundo. Unos meses después, me encontré en una tienda de antigüedades con un precioso marco de plata en las manos. El viejo hábito de la adquisición del «esto se vería perfecto en» se activó de inmediato. Era una pieza hermosa y mi mente ya le estaba buscando un lugar. Pero me detuve. Me hice la pregunta: ¿esto contribuye a la vida que ya he creado o la complica? El marco era bello, pero la vida que yo quería era más simple. Iba a exigir limpieza, un lugar en una pared ya tranquila. Iba a empezar el ciclo de nuevo. Con una sensación que no fue de privación, sino de poder, lo devolví a su estante. Cada posible compra se convirtió en una decisión editorial, y yo, por primera vez, era la editora y jefe. Aprendí también que un hogar no es un proyecto que se termina, es un organismo vivo que cambia contigo. Isabel me había contado que ella hacía una pequeña revisión con cada cambio de estación. No una limpieza a fondo, sino una conversación con su casa. Adopté ese ritual. En el primer día cálido de la primavera, abro todas las ventanas para que entre el aire nuevo y camino por cada habitación preguntando: ¿qué necesita cambiar aquí para la luz que viene? A veces es tan simple como guardar una manta pesada. Otras es darme cuenta de que un cuadro ya no me habla como antes. Esta revisión suave previene esa acumulación lenta y silenciosa de desorden y mantiene mi hogar alineado no con la mujer que fui el año pasado, sino con la que soy hoy. Un hogar es una conversación, no una declaración final. Este proceso de edición me enseñó que honrar el pasado no requiere un archivo. Antes guardaba cajas enteras con los papeles de mi padre, sus premios, sus cartas. Sentía que tirar algo era borrarlo. Pero esas cajas en el garaje no eran un homenaje, eran una carga. Nadie las veía, solo ocupaban espacio físico y mental. Inspirada por la sopera de mi madre, me senté un fin de semana entero con esas cajas. Leí sus cartas, toqué sus premios y elegí una sola cosa:
una pequeña foto en blanco y negro de él en su escritorio en La Habana, con una dedicatoria para mi madre en la parte de atrás. La enmarqué y la puse en mi estudio. El resto lo dejé ir. Y sentí que lo honraba más con ese gesto que con 100 libras de papel guardado en la oscuridad. Puedes honrar una vida entera con un solo tótem bien elegido. De todos estos hábitos, el más transformador fue darme cuenta de que la meta nunca fue la perfección. Durante décadas busqué la casa de revista, donde cada cojín está en su lugar y no hay ni una pila de papeles a la vista. Era una meta que garantizaba la frustración constante, porque la vida real es desordenada. La vida real deja tazas de café en la mesa y libros abiertos en el sofá. El enfoque de la edición no busca eliminar el desorden de la vida, sino eliminar el desorden que estorba a la vida. Mi casa hoy no es perfecta. Hay correo en la entrada y mi tejido a medio terminar está en una canasta junto a mi sillón. Pero cada cosa que tiene un lugar permanente es algo que contribuye, que sirve a la vida que vivo. Dejé de luchar contra mi vida y empecé a hacerle espacio. El cambio más profundo no fue en mis armarios, sino en mi interior. Desapareció la culpa, esa voz constante y de bajo nivel que me susurraba que estaba fallando, que no era lo suficientemente organizada, que algo estaba mal conmigo. Por 50 años, esa voz fue mi compañera. Cada vez que abría un cajón desbordado, allí estaba. Cada vez que no encontraba algo, me lo recordaba. El proceso de editar mi casa, de tomar decisiones intencionales basadas en mi vida y no en un método ajeno, silenció esa voz. La reemplazó con una sensación de competencia tranquila, la misma que sentía en mi trabajo. Me di cuenta de que nunca me faltó la habilidad, solo me había estado haciendo la pregunta equivocada. No era una mala guardiana de mis cosas, simplemente estaba destinada a ser una buena editora de mi vida. Así que, después de 4 años, el resultado no es una casa minimalista, ni una casa perfectamente organizada. Es una casa editada. Es un espacio donde cada objeto se ha ganado su lugar, no por necesidad o por nostalgia, sino por su contribución activa a la alegría, la paz y la vida que quiero vivir a mis 80 años. Es un lugar que se siente como un buen libro después de una edición rigurosa, claro, coherente y donde solo queda la verdad. Ya no soy la guardiana de un pasado acumulado. Soy la curadora de un presente vivo. Y esa distinción, esa simple pero profunda distinción, es la que me permite finalmente, después de toda una vida, sentirme verdaderamente en casa dentro de mi propia casa. El orden no es la meta. La vida lo es. Durante 50 años yo creí que la meta era el orden. Pensaba que si lograba que cada cosa estuviera en su lugar,
por fin encontraría la paz. Pero me di cuenta de que el orden es solo una consecuencia, nunca es el verdadero objetivo. El verdadero objetivo es la claridad. Y la claridad no se encuentra organizando el pasado, se encuentra editando valientemente para el futuro. Su hogar no es un contenedor para la vida que ya vivió. No es un museo de sus recuerdos ni un almacén de sus obligaciones. Es, en cambio, el escenario para la vida que le queda por vivir, la única vida que realmente tiene en sus manos. Y la pregunta más importante que puede hacerse no es ¿dónde pongo esto?, sino ¿qué historia quiero contar aquí a partir de este preciso momento? Porque al final no se trata de tener una casa ordenada, se trata de tener una vida con espacio para ser vivida. Durante años, usted ha estado buscando el método correcto, el libro correcto, el sistema perfecto, el plan de 5 pasos que por fin lo solucionará todo. Ha pasado horas, quizás años, preguntándose, ¿cómo organizo todas estas cosas? Y yo le digo hoy, con todo el cariño y la firmeza que puedo reunir, que esa es la pregunta equivocada. Esa pregunta la mantendrá estancada para siempre, en un ciclo de frustración sin fin. No necesita ser de La Habana para entender esto. Solo necesita ser lo suficientemente valiente para dejar de ordenar y empezar a editar. Por eso le propongo un reto. No mañana, no la próxima semana, ahora. En los próximos 10 minutos, entre a una habitación, solo una. Ignore por completo el desorden. Cierre los ojos si es necesario y pregúntese, ¿qué vida quiero vivir aquí adentro? Escriba la respuesta en un papel. Esa frase, esa simple frase, es su misión editorial. Es el único método que necesitará. Su hogar está esperando a su editora. ¿Está lista para empezar? Al principio de nuestra conversación, le hablé de la casa de mi abuela en La Habana y de la mía aquí, en Miami. De 2 mundos que lucharon dentro de estas paredes por 50 años. Hoy, al tomar mi café de la mañana en este mismo sillón, esa batalla terminó. El calor que siento en mis manos al sostener esta taza ya no es solo nostalgia de un pasado cubano. Es el calor de mi propia vida, aquí y ahora. Mi hogar no se convirtió en el de mi abuela, ni en el de una revista americana. Se convirtió en el mío. Un manuscrito cuidadosamente editado, donde cada día se escribe un nuevo párrafo, uno que me pertenece. Si esta conversación le ha dado una nueva forma de ver su propio hogar, no como un problema que resolver, sino como una historia que escribir, le invito a compartirla. Hay tantas almas buscando permiso para dejar de organizar el pasado y empezar a editar un futuro donde por fin, se sientan verdaderamente en casa.